tal amigos? Buenas tardes. Ya está en el aire su programa Políticas Públicas a través de su canal 19 de Cinevisión. Hoy viernes 20 de junio del año 2025, en vivo, Políticas Públicas, una producción del doctor Andrés Enríquez, un servidor Ricardo Seniler y mi compañero el doctor Julio Castro acompañándolos en el día de hoy. En vivo, como es costumbre, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Un saludo, doctor, a usted también. Bueno, antes que llegar... antes que todo, todo, como decía su papá. Sí, porque antes que nada, no hay nada. No hay nada, no. Fíjate, es bueno saber que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Mire cómo está aquí, el equipo está enardecido. Luego del asueto del Corpus Christi. El Corpus Christi es un recogimiento, un retiro en el cual con el cuerpo y la sangre del Señor nos reconciliamos y esperamos que limpie todos nuestros pecados y rejuvenezca nuestro espíritu y nuestra alma. Mire, doctor. Joven, desde que se inició como profesional, un joven de desarrollo temprano, podríamos decir. Ya antes de los 20 años usted era ingeniero industrial. ¿Es de mí que está hablando? Sí, y ya ya apuntando a los 20 años, maestro. Eso fue los otros días. Maestro en la Universidad de Washington, D.C., que no es poca cosa. En GW, Yeah. George Washington University. Yes. Sí, es verdad, ha llovido mucho después. Pero mira, hablando de eso, precisamente quiero saludar, queremos saludar a los amigos que nos ven en la diáspora, en todas partes del mundo, específicamente no en los Estados Unidos y por qué no, doctor, aquí también. Sí. Y yo decía que viernes 20 de junio del año 2025, un dato meteorológico, si ustedes quieren, o astronómico. Usted sabía que hoy es el día más largo del año. Hoy Así viernes es. 20 de junio es el día más largo del año. El ¿Pero por qué? solsticio. Por el solsticio de verano, que el verano empieza mañana. ¿Qué es el solsticio de verano? El solsticio de verano es el momento en que el hemisferio norte del Ecuador gira, el sol se pone más tiempo alrededor de la Tierra, por eso es el día más largo del año. Lo contrario en el hemisferio sur, que hoy empieza el invierno, en este caso en América, nos referimos a los países que están en Sudamérica, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, donde hoy es el día más corto del año, porque entonces el sol al girar en el paralelo norte del Ecuador le da la espalda al sur del hemisferio y ahí empieza el invierno, pues es el día más corto. Luego después de hoy, que es el solsticio de verano, por eso mañana empieza oficialmente la estación de verano. Sí. Que de hecho en los Estados Unidos, doctor, se auguran o se pronostican temperaturas muy altas a partir de hoy. En la ciudad de Nueva York, las temperaturas hoy van a estar desde los 34 grados centígrados en adelante. Entonces, visto esto, hoy es viernes, como usted señala, doctor, o sea que si para los dominicanos el cuerpo lo sabe, hoy es el día más largo del año. Así Luego es. después vienen los días más cortos, o cuando viene el equinoccio. Sí, el equinoccio. Por cierto, que solsticio y equinoccio son dos palabras del latín. Es correcto. Solstitium, sol, de sol, y citium, de alejamiento. Y equinoccio es donde los días y las noches son iguales, que viene también del latín equis, que significa igualdad, Sí. y nocio, de noche. Exacto. Bien de clase Óyeme. de astronomía, ¿eh? Sí. Es la palabra. Sí. Queremos aprovechar entonces en ese mismo sentido y hacer una recomendación, las recomendaciones del lugar para la hidratación, siendo que en esta época es que se presentan los síncopes y los infartos con mayor frecuencia, independientemente de la edad, pero las personas que han acumulado cierta experiencia tienen una tendencia a sufrir síncope, desmayos, por el proceso de hidratación y por el proceso de no adecuación a lo que es la vestimenta correcta con relación al clima. O sea, si ustedes me ven este uniforme, porque es un uniforme. Sí, es un uniforme suyo, doctor. Sí, es un uniforme que pertenece a la línea de la masonería.
Y ustedes lo ven, en el mundo entero ustedes ven, pueden identificar quiénes son. Los masones. Miren. Entonces, en ese mismo sentido, que guarden el debido respeto a la ingesta de alcohol, sobre todo alcohol que deshidrata, porque el alcohol tiene una tendencia. En la primera fase genera una euforia, pero luego viene la depresión, el llanto, recordar pérdidas, y entonces ahí ya es otra la situación. Entonces por eso hacemos... Incluye las pérdidas también emocionales, los amores perdidos, las novias dejadas, los novios dejados. Los duelos en sentido general no elaborados. Entonces ahí viene la condición de la depresión. Yo conozco mucha gente, doctor, que imbuidos en el alcohol es cuando se acuerdan de las ex y de los ex, y entonces como dice, empiezan después de, como usted señala, de la primera etapa de la euforia, ¿no? Sí. Que causa el alcohol. Luego viene la etapa de la depresión, y ahí es donde se meten entonces, en acordarse de las ex y los ex. Sí, pero fíjate. Y las canciones, y todo en la cuerda, todo. Vayamos ahí, usted que de formación. No. Mexicano, digo yo. No. Usted es como formación en Monterrey. Yo no quiero hablar de eso. No, pero de las penas. No. Lo que estamos hablando Me voy es a casar, doctor. Que allá, lo felicito y lo apruebo. Ok. Y lo recomiendo. ¿También? Sí, un joven sumamente, ya le di el pedigrí ahorita. Me felicita y lo aprueba y lo recomiendo. Sí, me voy a casar en los próximos días. Atención, no voy a decir el nombre todavía. ¿Todavía? Amiga mía. Amiga tuya, ¿eh? Bueno, el caso... ¿Hemos comido juntos? El caso es que queremos garantizar, que como dicen los mexicanos, lo que queríamos aludir era que los mexicanos dicen que llorar la pena con el alcohol, pero lo que ocurre es que la pena entonces saben nadar, y entonces el que no sabe nadar se ahoga. Es el que toma el alcohol. El que toma además se ahoga. Bien. Sí. Mire, doctor, vamos a entrar ahora ya después de este preámbulo, porque el programa es muy amplio, sí. Políticas públicas, pero vamos a entrar en un tema que está en boga y tenemos que necesariamente ponerlo sobre el tapete una vez más. Yo dije esta semana que este país era un país. Después de un análisis, hice un comentario, creo que fue el martes de esta misma semana, yo decía que la República Dominicana es un país de mentiras y de controversias o de contradicciones. Incluso empecé haciendo el análisis mencionando las letras de un tango argentino que se llama Cambalache, para los que por ahí lo estén buscando, donde más o menos muestra lo que era la Argentina y la América de los años 1940 y tantos, pero que es lo mismo ahora. ¿Y por qué hago a colación lo siguiente? Traigo esta colación, perdón. Miren, señores, le han tendido una trampa a la jueza que antes de ayer, el miércoles, dictó sus pareceres en términos de la justicia referente a las medidas de coerción que pidió el Ministerio Público en el caso del Jet Set contra los hermanos Espaillat. ¿Y por qué yo digo que le han tendido una trampa? Porque nosotros, sin ser abogados, pero conocedores de frutos de nuestro trabajo y de nuestras vivencias, sabemos esto que les voy a mencionar y les voy a poner para que ustedes, que tampoco pueden ser muchos que no sean abogados, entiendan y quizás me dan la razón en lo que voy a decir. Miren, lo primero es que en términos de justicia, cuando el Ministerio Público introduce o acusa o introduce a imputados en un expediente X, en este caso, en el caso del Jet Set, debe armar un expediente lo suficientemente fuerte, bien estructurado, para poder conseguir en esa fase de la justicia el objetivo que quieren, en este caso el pedimento de las medidas de coerción que pretendían 18 meses de prisión preventiva para el señor Antonio Espaillat y lo mismo para la señora Maribel Espaillat, pero con arresto domiciliario. Entonces, ¿por qué yo digo que le tienen la trampa? Vuelvo y le digo a la jueza. Por lo siguiente, en derecho, en la justicia, en los cánones legales, existe lo que se llama la figura de o el principio de la proporcionalidad. Es decir, que todo lo que se ocurra en cualquier evento jurídico que se esté ventilando, incluso ante un tribunal y en las leyes, según la Constitución, debe existir una correlación
en lo que ocurrió, en lo que dice la ley y en lo que pida tanto el Ministerio Público como la defensa de cualquier imputado. Y en este caso me refiero a lo siguiente. La ley, lo primero que hizo fue el Ministerio Público tipificar el expediente como un homicidio involuntario, ¿verdad? O sea, que no hubo la premeditación, la alevosía o el móvil para cometer un homicidio, en este caso del fallecimiento de 200 y pico de personas. Ahí yo puedo estar de acuerdo porque tengo que ser justo, no creo, como he dicho otras veces, que la familia Espaillat haya querido que eso ocurriera. Claro que no. Pero lo primero que hizo mal fue, vuelvo y repito, el Ministerio Público tipificar el expediente como un homicidio involuntario. Ese mismo, la ley dice que en caso de que ocurriese una condena, la ley establece que en los homicidios involuntarios las penas serían mínimo 3 meses y máximo 2 años. Entonces, ¿qué es el principio de proporcionalidad? Nosotros que no somos abogados, mucho más el Ministerio Público, la Procuradora General de la República, los fiscales actuantes, saben mucho más que nosotros. Es más, cualquier estudiante de Derecho de primer año saben esto que le estoy mencionando y lo que le voy a explicar. Usted no puede pedir una medida de coerción de 18 meses privados de libertad, en este caso al señor Espaillat, porque la ley dice que si la ley dice que es de 3 meses a 2 años la pena, en caso de que ya sea consumado todo el proceso, usted nunca puede pedir una pena o una medida de coerción de arresto mayor de 3 meses en este caso, ni mucho menos de 2 años, porque en caso, vuelvo y repito, de que la cosa esté debidamente juzgada y se encuentre culpable a los imputados, lo más que le correspondería es desde 3 meses a 2 años. Eso todo el mundo lo sabe y lo ha hecho. Pero ahí está la trampa. Lo primero, vuelvo y repito, es que tipifican el homicidio de involuntario. Luego piden una medida de coerción que se sale de lo que establece tanto la Constitución, las leyes y el principio de proporcionalidad en el aspecto jurídico. Le dejaron la canana, vamos a llamarle así en buen dominicano, a la jueza, a que lo interprete ella y tome la decisión, pero con la sabiduría o con la mala fe, desde el principio, elaborar un expediente que saben que está trunco, como decimos los dominicanos, que saben que, bueno, que se lavan las manos como Pilatos. Bueno, yo pedí 18 meses de prisión preventiva y esto, pero la jueza no lo otorgó. Se están lavando las manos como Pilatos porque saben que eso no puede ser en términos legales. Entonces, salen a dar todo un media tour, la procuradora, Jenny Berenice, el fiscal Camacho, también escuché a la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, decir que caramba, que esta impunidad, que le ha dejado un mal sabor de boca, la decisión que tomó la jueza antes de anoche, en este caso de Yetse, caramba, que qué mal, para pintarse el Ministerio Público con sus allegados, pintarse ante la sociedad dominicana como que ellos hicieron su trabajo. O sea, ellos expusieron, propusieron, pidieron, y no es culpa de ellos porque si fue la jueza la que tomó la decisión, pero qué sabio el Ministerio Público, ¿verdad? O qué mala fe tiene, sabiendo que eso tenía un origen, desde el origen, ya esto estaba, esa petición, ese pedimento, era natimuerto, doctor, porque está fuera de la ley, vuelvo y repito, ya, de lo que ya expliqué. Creen como que los dominicanos somos unos tontos, se pintan ellos, y ahí voy a ir más lejos entonces. Mire, doctor, cuando en este país, por eso digo que es un país de mentiras, de teatros y de contradicciones, duran 2 meses para preparar un expediente de un evento, una tragedia, una tragedia que yo creo que en los anales de la historia dominicana va a aparecer como un punto negativo, sobre todo en este siglo XXI. Duran 2 meses. Mientras los poderes fácticos del país, sí, y lo digo responsablemente, y los poderes económicos se ponen de acuerdo a ver cómo van a salir, ya que el señor, la familia Espaillat pertenece a esos poderes, cómo van a salir lo menos mal posible. Elaboran un expediente trunco, ¿verdad? Porque hay que darle, como dice el refrán romano, ¿qué decían los romanos? Pan o circo.
Cuando no hay pan, hay que darle circo. Tenían que darnos circo a nosotros los dominicanos, preparar un expediente trunco, mal estructurado, salen a dar un mediatur antes de y después de, y le dejan la candelita en las manos a la jueza, que lógicamente, y no la conozco, lógicamente toma la decisión en función de las leyes, y en este caso específico, en el principio de la proporcionalidad. No se crean ustedes, Ministerio Público, que el pueblo dominicano es tan tonto, porque aunque no seamos abogados todos, tenemos conocimiento, tenemos sentido común y sabemos, fruto de nuestras experiencias, lo que se mueve en un país teatrero de mentiras y de contradicciones. ¿Qué cosa esta? Ahora todo el mundo dice en la calle que la jueza, que la justicia, que cómo le dan una libertad, porque las medidas que la jueza otorgó fueron una fianza, presentación periódica, que por cierto ya hoy viernes, en las próximas horas, saldrán de la cárcel ya, después de haber cumplido los trámites, la familia Espaillat, Antonio y Maribel, Antonio, porque Maribel no estaba recluida en un centro de salud privado, hacia su casa para cumplir las medidas de coerción. Entonces, vuelvo y repito, para terminar con este asunto, doctor, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2025 también, que aquí vale lo mismo ser un burro que un gran profesor, porque los inmorales nos han igualado. Eso decía Cambalache, o dice Cambalache en sus letras. ¿Qué te cree? Bueno, usted vino argentino. Sí. Vamos a poner un poco uruguayo. Uruguayo. Sí. O dominicano, ¿qué es lo que es? Faribel. Manito lindo. ¿Nos ponemos dominicano entonces? Sí. Bueno, fíjate, los uruguayos tienen, con Armando Citarrosa, tienen una milonga. La milonga. La milonga es un baile que pocos saben bailar. Se parece al tango. Se Doctor, parece mucho al tango. Espérese, en el sentido de la musicalidad. Adquiere los tonos menores. Entonces el tango genera lo que es la denuncia de lo que vive el argentino. Dice Mercedes Sosa, ¿qué será de Buenos Aires sin el bandoneón? Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué será la República Dominicana sin la justicia? Entonces ahí lo que está apelando a un elemento muy importante y es el rol de la justicia. El rol de nosotros es la veeduría. Nosotros somos, en cierta forma, reclamamos y ponemos voz a lo que al sentir del pueblo. Por eso es que las personas aprovechan y en los transportes masivos, a propósito del foro en el que participamos, 17 y 18, en una alianza de la Pucamaima, la Pontificia Universidad Madre Maestra, y en la OPRE, ahí hubo lo que fue un encuentro de significativas personas que tienen que ver con el transporte masivo. Que vamos a hablar de eso en el país. En el próximo segmento, doctor. Es correcto. Hay unas propuestas del Intran. Ahora algunas vamos. de ellas empezarán a funcionar a partir del 1 de julio. Correcto. En el próximo segmento vamos a hablar de eso. Y vamos a abrir los teléfonos hoy para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos digan, no pueden decir todo lo que ustedes quieran, comunicar, denunciar, como es plural este programa, pero yo quiero que esta vez, este día de hoy, viernes 20 de junio, los que nos llamen nos den su parecer sobre las medidas que está proponiendo el Intran para tratar de solucionar o reducir el caos en el transporte, sobre todo en las ciudades grandes como Santo Domingo, y también su parecer sobre lo que ha ocurrido con las medidas que tomó la jueza, que conoció el pedimento que le hiciese el Ministerio Público sobre el caso de Yetse, y donde ellos ya hoy se van para su casa, que fue lo que expliqué ahorita. Mientras tanto, doctor, vamos a una pausa. Exactamente. Y cuando regresemos, tenemos esos temas y los teléfonos abiertos para ustedes. Así es. Regresamos enseguida, por favor, no le cambien.
Audio Jungle. Eso nació de mi hijo, que él quería donar cuando él falleciera, y luego hablé con una doctora que me lo atendió a él cuando ya no iba a haber vida, de hacer la donación. La doctora se sintió muy sorprendida al saber que yo quería donarlo a él, pero yo quería donar el órgano de mi hijo porque ya eso era un legado que él quería que yo hiciera por él cuando él falleciera. Me motivó a donarlo porque ya no iban a ser suficientes para él, y poder donarle a una persona que necesitara un órgano fue importante porque le dio vidas a otra persona, y me sentí tranquila porque eso era su deseo de mi hijo. Yo me siento tranquila de cumplirle su último deseo que él tenía. El decir que sí a la donación fue muy doloroso porque uno perder un ser humano no es fácil, más un hijo. Pero yo le pido a la persona que tenga un familiar que ya no va a tener vida, y si su órgano y sus tejidos dan vida a otra persona, que lo hagan con amor, que aunque sea doloroso, pero luego llegará la karma. Me siento tranquila, aunque es un dolor que no se va, pero quise cumplir lo que mi hijo me pedía. La doctora hizo un buen trabajo, le doy las gracias a ella porque ella trató mucho de salvarme a mi hijo. Y sí, me dieron un trato muy bueno en el Hospital del Pino. Sí, se lo agradezco a todo el personal que me dio su apoyo. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Políticas públicas de hoy, viernes 20 de junio del año 2025. Miren, hace varios días ha circulado, doctor y amigos que nos ven, una propuesta que parte de un fórum privado público para tratar de buscar algún tipo de soluciones al caos o al problema de transporte, que no es de este gobierno, vamos a estar claros, que tiene décadas, por decirlo así, ocasionando todos los inconvenientes que ustedes se puedan imaginar, sobre todo en las ciudades grandes como el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana, Baní, todo un desorden que hay. Y yo siempre he dicho que si hubiese una voluntad política, hace tiempo que esto hubiese solucionado. Pero también no es tan fácil, vamos a estar claros, por un sinnúmero de variables y de detalles que entran en juego. Bueno, entre esos, el ministro de Trabajo, me olvidé el nombre, no puede ser. Bueno, recuérdelo, no lo voy a ayudar para que. Eddie Olivares, gracias, Ale. Oye, pero Ale está en esto. No tenemos un apuntador ahí. Declaró que a partir del 1 de julio, por ejemplo, se van a regular, dentro de las medidas para tratar de solucionar el transporte, los horarios de las oficinas públicas. Es decir, que van a hacer turnos para tratar de amainar o de disminuir en las horas picos
el circular de los empleados que trabajan en las oficinas públicas. Un segundito, porque hay que tomar la llamada. Políticas públicas, buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Desde dónde? De New Jersey. ¿Quién? De New Jersey. Dígame su nombre, por favor. Sí, Ángel. Dígame, Ángel. Ok, mire, lo que estaba yo estaba criticando la cosa, pero yo no sabía que el Ministerio Público había instrumentado el expediente así, porque, por ejemplo, yo le voy a hacer una referencia breve. Yo tengo un carro público, que cargo pasajero, voy al mecánico porque lo siento fallando. Entonces el mecánico me dice que los frenos están malos, yo no se los arreglo y lleno el carro de gente y se matan dos. O hay un accidente. ¿Cómo se llama eso? Eso mismo dije yo, ese mismo ejemplo puse yo el miércoles aquí en ese programa. Pareciera involuntario, ¿verdad? Pero no, eso se llama negligencia suya en ese caso, ¿verdad? Entonces, si el Ministerio Público tiene el expediente que el muchacho ese que está encargado y dijo que él no lo quiso arreglar, y todo el mundo dice que es lo mismo, entonces es un homicidio voluntario, no es involuntario. La procuradora lo que tiene que coger esos tipos y botarlo de ahí. Eso pienso yo también. Pero ya usted entendió que no es que esté yo defendiendo a la jueza. Si usted mal instrumenta el expediente adrede... Allá en otra ocasión que no se mira. Ahora, si lo ve así involuntario, yo lo manda allá. Ahí sí lo habíamos castigado. Desde ahí y desde el principio de la proporcionalidad, vuelvo y repito, es lo mismo que muchas veces... Aquí se usaba que en la policía, cuando atrapaban un delincuente, o etcétera, adrede, hacían un expediente mamotreco, mal hecho, para cuando llegara a la justicia, saliera libre el delincuente. Es lo mismo. No, porque así eso expediente lo han hecho desde el Santo Domingo, que estos grandes que andan ahí, ay, que lo están fallando, es malo, pero es que así para que... Entonces vamos a quitarle la culpa a la jueza. El problema es del Ministerio Público, que cree que somos unos tontos. Gracias por su llamada. No, solo gracias, pase bien. Bien, entonces yo le decía que... No debemos al público. Claro, políticas públicas, buenas tardes. ¿Quién nos llama? Sí, buenas tardes, desde Villajuana. A ver, dígame. Mi nombre es Antonia. Dígame, Antonia. Señores, miren, con respeto al transporte y a los transeúntes, señores, como ustedes son periodistas y son investigadores, pasen por aquí, por la Peña Valle, para que ustedes vean el desorden tan grande que hay, que la gente de a pie no podemos cruzar las calles. ¿Por qué? Porque todos los vehículos, todos los talleres tienen los carros parados encima de la acera. Ahora mismo yo termino de pasar y discutí con uno. Él dijo, échale la culpa a los talleres. Yo no, a los talleres no, a ustedes, que no respetan, porque eso es de a pie. Y pasen por ahí para que ustedes vean. En Villajuana, Peña Valle derecho, ustedes vienen así. Yo sé. Van a ver, Yo conozco por ahí, la venta y todo eso por ahí. Sí, cómo no. Gaudito, pero el que haga algo, el ayuntamiento que haga algo. Por eso yo digo, Antonia, que el problema es más complejo de un simple horarios o reducir por un decreto tal cosa. Es un sinnúmero de variables que componen el sistema de transporte, tanto de los de a pie, como usted señala, el peatón, como el que va manejando un vehículo de motor, de 2 ruedas o de 4 ruedas. Gracias por su llamada, Antonio. Señores, miren, eso es verdad, ¿eh? Sí. No es tan simple, doctor, como se Antonio debe. tiene una, Políticas públicas, buenas. ¿Cómo tú estás, Santiver? Dime, Juan, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien y yo vivo en la Peña, vivo en la Peña Valle, Okay. pero nada más no es la Peña Valle, es Villajuana entera. Si tú andas por la Juan Erazo y andas por la Moca, tú no puedes andar en la acera. Y los motoristas llevándose la gente por una vía, por otra vía, por la acera. Esto es un desorden. Aquí los militares no están en nada. Para aquí funcionar, no me cierre, que tengo otro punto. Para aquí funcionar la policía, tiene que votar todos esos policías coge cuarto que tienen este país dañado. Da vergüenza a este país. Y a Carolina Mejía, que esos camioncitos que andan buscando dinero en la calle no botan la basura, nomás la recogen los camiones grandes, los contenedores grandes. Lo que ellos andan buscando botas, todos esos camioncitos, que no le pague su dinero a esa gente. Bueno. Y yo te doy, mira, el 34003, el 34002, todos esos camioncitos pasan por aquí buscando botes. Lo identificado. Bueno, Juan, eso es hace patria. Es un desorden este país. Óyeme, y averíguame la cosa. Y yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo personalmente. Voy a ir un viernes allá a la 1 de la tarde. Venga. Oiga bien, Juan, yo estoy aquí martes, miércoles y viernes. Un viernes voy a ir o un miércoles para yo hablar una cosa personal contigo. Está bien, gracias, Juan, por tu llamada. Señores, ustedes ven, los que no son expertos, sino los que viven día a día el caos del transporte, no es simplemente
Y ahí voy a estar de acuerdo con Hipólito Mejía, que declaró hoy precisamente, ayer en la tarde, que el problema no radica, o que la solución al problema no radica solamente en poner horarios diferentes para la gente que va a entrar a las instituciones públicas a trabajar. Claro que no, porque vuelvo y repito, doctor, esto es más complejo de lo que se ve. Así es. Que requiere de ciencia, ingenieril, modelos de proyectos de circulación, resultados como ese de la limpieza para el peatón, que no existen todos esos talleres en las calles, en las aceras, toda esa gente que vende empanadas, que pone un taller improvisado. O sea, es un sinnúmero de variables para que podamos tener un sistema de transporte o de movilidad, porque nada más no es transporte. La gente cuando habla de transporte cree que solamente son los tapones en la calle. No. Doctor, movilidad. Y la movilidad va, vuelvo y repito, desde el peatón per se, o sea, el que anda a pie caminando, porque aquí en este país las aceras son, los ayuntamientos y las aceras son enemigos de los peatones. Aquí no hay aceras. Y se va a los barrios residenciales de clase alta, Piantini, Bellavista, Naco, Arroyo Hondo. No hay aceras para caminar. Así es. Entonces, es un conjunto de variables que debe estudiarse a nivel de modelo de movilidad. Yo le quitaría el nombre de transporte, doctor, y le pusiera movilidad. Bueno, en el foro hubieron mesas de trabajo, esas mesas de trabajo. ¿Y por qué usted no me invitó ahí? Caramba. Verdad que sí. Para la próxima lo invito. Claro. Y claro está, por eso pensé en usted, digo yo, bueno, usted es la persona clave, aquí faltaba el ingeniero industrial, Ricardo Bolívar Santilel Beliar. Lo inscribí. Pues ya la próxima yo me encargo de representarlo. Okay. Entonces ya la próxima lo van a invitar. Pero dígame, ¿es movilidad o transporte? Lo que hay que buscar eficiencia. Es flujo. Y flujo tiene una explicación física, el flujo vehicular. Un vehículo no se puede... cuando se tapona, un vehículo no puede brincar por la misma ley de la física. Un sujeto con su mismo cuerpo no puede brincar cuando se dan una serie de congestiones en los procesos de, por ejemplo, de las aceras. Conozco bien a Villajuana desde hace mucho tiempo. Recuerden que soy un investigador del metro, de la OPRE, del teleférico. Recuerden que yo me monto en todo eso con mi saco y mi corbata. O sea que usted tiene un representante en el doctor Julio Castro y sabemos justamente lo que es vivir la situación de los tapones, las tardanzas. El asunto del horario fue buscando una solución a la llegada a tiempo a las empresas, a los trabajos, al sector productivo. Entonces ahí se dio una situación, una serie de discusiones y debates que son de orden psicosocial, porque afecta a la salud física y mental. El sujeto que no puede llegar a tiempo y le dan un regaño o le colocan una situación, es una situación que hay que entenderla. Entonces tenemos que seguir ventilando en estos foros y felicitamos al rector y felicitamos precisamente al director de la OPRE, que vienen haciendo la primera edición del foro. Entonces entendemos que muy pronto debe haber un segundo foro que genere lo que es una serie de soluciones a no solo el congestionamiento, y estoy de acuerdo con usted, ahí usted es un ingeniero. El asunto no es el congestionamiento, es el flujo. Y el flujo, como el agua, como los gases, como los sólidos, siguen leyes específicas para poder entonces sí circular. Entonces, doctor, llegando al punto, para que los que nos están mirando entiendan claramente a lo que nos referimos, la solución al problema del transporte, movilidad, es integral. No es simplemente agarrar y decir, vamos a cambiar los horarios. Es integral, va desde, primero antes que todo, educación vial, que debe empezar en las escuelas, pequeñitos, o sea, en los jardines de infancia, en los cursos de primaria, deben empezar como una materia la educación vial, como todo en este país, que no hay educación para nada. Y de ahí nos agarramos también los que tienen un poquito de educación para hacer sus fechorías. Pero bueno, lo primero es educación vial. Lo segundo es un estudio realmente urbanístico de la ciudad, o de las ciudades grandes en este caso, de forma tal que se pueda cronometrar el flujo de los vehículos, el flujo de los peatones, los semáforos, los cruces,
y todo eso tiene que estar en un plan urbanístico bien desarrollado. Después de ahí vámonos a la parte económica. ¿Qué cantidad de vehículos soporta que circulen diariamente en tal comunidad o en tal ciudad en función de... Aquí hay más vehículos que gente, señores. Ustedes ven en la calle... Ese fue otro tema. Se habló del tema de reducción del parque vehicular. Claro. Bueno, que es un tema que afecta a un sector, la al industria. Sector bancario y al sector económico. Porque, entonces, ahí y de seguro, inclusive. Y de seguro. Entonces ahí vuelvo y repito. O sea, que afecta no es tan simple. No es tan simple. Entonces usted agarra, se pone de acuerdo con las ferias de vehículos y dice, bueno, aquí solamente van a circular 200,000 vehículos por día y para eso tengo que cerrar la llave de los préstamos a los vehículos y a las ferias de los vehículos y entonces prohibir las importaciones en por lo menos un par de años. O sea, son sin números de variables, porque no es nada más eso. Pero recuerda que tú estabas en México en ese tiempo, cuando México estableció lo que fueron las capotas verdes, las azules, las amarillas. Exacto. Entonces la circulación estaba restringida. Por la placa y por la placa. Eso se puso de moda aquí también. Ya que tuvimos ese tiempo. Pero también tiene que ver con la autoridad, con la DGC, con todo. O sea, mire. Tenemos esperanza, estaban ahí todos. Política pública, buenas tardes. Buenas tardes, mi oye, caballero. Sí, dígame su nombre y de dónde nos habla. Yo soy un Guillermo que le habla. ¿De dónde, perdón? Sí, yo tengo muchos años. ¿Entendido? Sí, dígame. Sí. Yo lo que quiero expresarle a usted, que el Ministerio Público, Camacho, como esa muchacha, Jenny Berenice, hicieron su trabajo por Dios de la vida, hicieron el ejercicio reglamentario. No es así como usted dice, ellos podían pedir, ellos estaban por debajo de 2 años que pidieron. No es lo que usted dice, de que 18 meses está bien, la que tenía que deliberar, si le iba a dar 18, 4, 3 meses, era la jueza, por Dios. Lo que pasa es que aquí no hay justicia, esto es una selva. Guillermo. Esto está exponiendo a que la gente que hay ahí, 236 personas, porque a usted no le mataron a nadie ni a mí tampoco. La hija mía quería ir a esa desgracia. La hija mía quería ir a ese, el esposo dijo que no iban a ir para nada. Y si la hija mía ha ido para ir, y yo me había empetalonado y nadie sabe qué desgracia había ocurrido. Aquí hay 236 personas que están agraviadas. Lo que pasa es que hace falta pantalones y gente patriota para esos casos. Gracias por su comentario. Entendido, muchísimas gracias, señor. De lo que se exprese, bueno, eso mismo, Guillermo. Fíjate, aquí nadie ha acusado a nadie. Aquí se ha respetado el proceso. Precisamente entendemos que la magistrada Jenny Berenice es una persona con una capacidad de inteligencia por encima de lo normal. Entonces, es una persona ética, moral. El magistrado Camacho, o sea, nadie ha ido en contra del proceso, ni de los incumbentes, ni de los involucrados. O sea, aquí ha habido un dolor porque fueron personas significativas que perdieron la vida. Ahora, suponga usted que no hubieran sido tan significativas, en cierta forma afectan el ánimo nacional. Entonces, hay que entender, Guillermo, que el ánimo nacional está afectado. En ese sentido, entiendo que mi compañero Ricardo Bolívar Santilel Beliar no se expresó en ningún momento en términos que perjudicaban el debido proceso, porque el debido proceso se ha cumplido eficientemente. Entonces lo entendemos así. Déjame aclararle, Guillermo. Exactamente, parece que hubo una confusión. Sí, déjame aclararle, Guillermo. Yo estoy de acuerdo en que el Ministerio Público preparó un expediente. Ahora, yo individualmente lo que acabo de decir es que existe en justicia lo que se llama el principio de la proporcionabilidad. Es decir, que si la ley dice que para ese tipo de homicidios las penas son mínimas de 3 meses y máximas de 2 años, dice la ley actual, el Ministerio Público no puede pedir una medida de coerción en términos basados en ese principio de la proporcionalidad de 3 meses a 2 años, o sea, de 3 meses a 24 meses, para que lo pongamos todos en una misma medida, de 3 a 24 meses. El Ministerio Público no debería, útilmente hablando, en términos de la ley, pedir una prisión preventiva que sea ni mayor de 3 meses, perdón, que deba ser menor de 3 meses. En este caso lo que debe haber pedido era de 2 meses, pero tampoco pudo haber pedido una pena una prisión preventiva de 24 meses, perdón, de 35 meses.
O sea, no me estoy confundiendo. Lo que quiero decir es que no se corresponde con la proporción de lo que marca la ley en ese tipo de homicidios tipificados como involuntarios. Lo que tenemos que llegar nosotros es, y eso lo digo yo responsablemente, ir a la calle a pedir a esos congresistas que no nos vean más la cara de tontos y que aprueben y que actualicen el Código Penal para que ese tipo de situaciones, porque no es justicia nada más, o no es venganza, o no es simplemente el sentir social de un pueblo, es precisamente, como usted señala, doctor, el hecho mismo de que el pueblo se siente burlado por la situación, pero esa es la ley actual. Lo que debemos pedir es a los congresistas, esos que están ahí en el Senado y en la Cámara de Diputados, a que de una vez por todas se pongan los pantalones y hagan su trabajo, específicamente actualizando este Código Penal que tenemos hoy en día, que data del siglo XIX, de finales del siglo XIX, doctor, y nosotros en pleno siglo XXI. Un código napoleónico que no se corresponde ni siquiera en la parte civil, porque las multas de ese código hablan de 25 a 100 pesos. Y por cierto, que el abogado de la defensa muy inteligentemente mostró apenas el miércoles los 40 y tantos acuerdos que habían llegado con algunos de los familiares y eso, y nunca lo dijeron antes. ¿Por qué? Piénselo, ¿por qué no lo dijeron antes, sino en el momento del juicio? Y esos acuerdos empezaron el día 2 de mayo, con más de 40 de los involucrados, o sea, familiares de los fallecidos y eso. Y yo le voy a explicar por qué. Vamos a una pausa. Por favor, quien nos está llamando, que nos llame después de la pausa, porque ahora mismo regresamos a los controles. Adelante, dirección. El recuerdo que siempre mi papá nos decía, que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad.
Y eso ya comenzó. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Viernes 20 de junio del año 2025. Doctor Julio Castro y un servidor Ricardo Senilera acompañándolos como es costumbre de lunes a viernes en vivo de 1 a 2 de la tarde. Y decíamos, ya nos pueden llamar 809-262-1919, ¿verdad? Dirección. Ah, sí. Bueno, ustedes se lo saben más que yo, creo yo. Pero lo ponemos en pantalla también. Bien, yo les decía, doctor, que el problema del transporte es la solución o las soluciones deben ser integral. Y me quedé en la última parte que hablaba del urbanismo, pero también tiene que ver con la parte económica, porque vuelvo y repito, eso es un negocio también. Las importaciones de vehículos, las ferias de vehículos de los diferentes bancos, los intereses, los particulares que traen vehículos como negocios propios que también llenan las aceras. El país está lleno de, dile aquí, los motores de 2 ruedas, la no educación de los motoristas que causan la mayoría de los accidentes en este país. Según las estadísticas, se mueren de 8 a 10 motoristas diarios por sus imprudencias. O sea, es un sinnúmero de medidas que si no se acogen de una manera unísona, o sea, al mismo tiempo, podemos ponerle parchos a la solución del transporte, pero seguirá. Lo que haríamos es remendar. Entonces yo entiendo, doctor, que si hay un sentido de país, un sentido, hasta en eso entra la patria, se deben sentar todas las partes involucradas, pensando primero en el país, físicamente, mentalmente, como usted señala, y buscar científicamente, sociológicamente, psicológicamente, mecánicamente, antropológicamente, filosóficamente, todas las razones que atañen directamente a las variables que forman parte del sistema de transporte y de movilidad en su problema. No hay forma. Ahí están los teléfonos, nos pueden llamar para esto, si tienen alguna sugerencia de esto o algo más. ¿Qué te cree, doctor? Bueno, usted y yo que hemos viajado el mundo entero, ha viajado, es un asunto de mentalidad. Por ejemplo, Europa, Asia Central, Oriente Medio, el mismo África, que es uno de los más atrasados en cuanto a la movilidad colectiva, ya se supeditan al proceso de adecuarse a una movilidad colectiva. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos la experiencia de descender de una jipeta, descender de un vehículo de alta gama y transitar en un metro. Transitar. Ay, no, eso le quita estatus a usted. Usted recuerda que en Europa uno se encontraba con un príncipe, con un duque, con un gran científico en el transiberiano que va de Rusia a Pero señores, la primer ministro de Dinamarca va a su trabajo en bicicleta. Exactamente. Esto es un asunto de mentalidad. Políticas públicas, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. De la romana, ¿qué dilemas son? Dime a ver, el nombre... Me siento feliz. Por primera vez en la vida, los Estados Unidos tienen un cerebro, una mente brillante dirigiendo los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Tenemos un presidente que ha sabido sobrellevar este momento tan delicado para la humanidad. Hoy podemos decir que los Estados Unidos tienen políticos verdaderos que llevan el timón del destino de la humanidad. Dios bendiga a los Estados Unidos y al presidente Donald Trump. Gracias por su llamada. Señores, hay un lío y la gente está tranquila. La humanidad está al borde de un desastre con lo de Irán e Israel. Que para eso debemos coger varios programas, doctores. Eso entiendo yo. Yo entiendo, inclusive ya le comentaba hace un rato, que ahí va a jugar un papel importante el Santo Padre. Entiendo que el Papa León XIV va a jugar un papel importante, así como lo jugó. No sé por qué, doctor, porque el Papa es católico
Irán es musulmán e Israel es judío. Pero recuerde que el papado ha jugado un papel preponderante en todos los procesos beligerantes que han habido en la historia de la humanidad. E inclusive con Gengis Khan y esa gente que estuvieron a la puerta del Vaticano y ahí se disolvió el proceso. O sea que entendemos que esta vez tendrán que buscar un mediador, en el sentido de que, como el ajedrez, tendrán que buscar un mediador. Bueno, si no, estamos cerca de una catástrofe mundial, porque las cosas no son tan fáciles. Yo creo que no va a llegar hasta ahí. No tan cerca, no tan cerca. Políticas públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes, habla Carlos Vázquez de aquí del Ensancho Luperón. Dígame a ver. Voy a aprovechar este programa para hacer una denuncia que en la plaza de San Vil a mí me pidió un loco, me pidió dinero y le dije que le di 10 pesos, pero la seguridad de San Vil cogió, lo sacó al loco y le dio golpe y le llevaban un cuartico. Y cuando veo el loco más, te lo veo todo moretón y todo golpeado. Y por eso en medio de una denuncia tengo los videos cuando el loco de la seguridad de San Vil lo agarra y lo lleva para un cuartico dándole golpe y cruzada, porque el loco no estaba robando, es decir, que estaba pidiendo. Bueno. Este día de esta denuncia. Ahí está su denuncia, de acuerdo. Bueno. Entendemos que ese no es el tratamiento. Entendemos que nosotros tenemos que tener una adecuación en el manejo de la violencia en sentido general y el descontrol. Cuando él alude a una persona que está enajenada o alienada, que no es lo mismo, se da una situación que amerita un tipo de intervención que no es precisamente la fuerza con la fuerza, sino la fuerza con la razón. Entonces ahí es que instamos a las autoridades de San Vil a tomar carta en el asunto, analizar esa situación de denuncia y participar en lo que es la elaboración de un programa de atención en el cual se haga el proceso de protección y seguridad de las propiedades y de las vidas de las personas que allí transitan, porque de lo contrario van a perder el cliente. Es una de las formas de perder el cliente, el ejercicio de la violencia dentro de lo que es el manejo de la seguridad. Políticas públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Santilé, escúchame. Dime, Juan. Tú sabes que tú hablaste y tocaste un punto muy bueno de los diputados. Ajá. Mientras aquí no se vote por conciencia, que no cojan 500 pesos ni 200 pesos para ir a votar, hacer fila para votar por un delincuente de eso. Porque a esa mayoría son riferos. Y ojalá fueran riferos, nada más narcotraficantes, ladrones, riferos, ladrones y narcotraficantes, violadores. No le duele este país, que lo que le gustan es coger cuarto por abajo. Dame 200,000 pesos que no vamos a pasar este proyecto. Es así que se trabaja ahí. Ahí era que yo trabajaba y soy pensionario ahí. Ah, bueno, tú sabes de eso. Cuando mandaban el paquete conmigo. Ah, ya tú, bueno, imagínate, tú. Entonces ahí, aquí hay que votar por la gente pobre, de la base, de los barrios, que uno lo conozca, que no sean delincuentes. Muchas gracias. Ok, bueno. Sí, eso está bien, una medida así. Pero lo que ocurre es que nosotros en un programa tan serio como este no podemos entrar en un tipo de denuncia donde no tenemos las pruebas suficientes, porque estamos hablando de uno de los primeros poderes del Estado. Si eso es así, entonces debe dirimirse adecuadamente en los tribunales, pero no necesariamente en un programa como este. Entonces Políticas públicas. En ese sentido, me inhibo y repudio esa, porque hay que tener energía. Ahora mismo hay una situación en la cual se da una libertad, yo soy psicoanalista, se da la libertad de que las personas se expresen como sea. No podemos. Nosotros tenemos que buscar la regularidad y la regulación en el proceso de comunicación. Ok, política pública, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, José Arias, estrella de aquí de las Américas, Santiago. Dime a ver, José. Yo le pregunto, como me pregunto yo, ¿cuál trabaja más? ¿De un regidor o un barredor? Yo me pregunto. Ahí está la pregunta en el aire. Porque mire, por ejemplo, yo le voy a decir, los barredores aquí en Santiago, los viejos
que estaba cuando hacía una manifestación para resto, José, eran 7,000 pesos. Tenemos que irnos ya porque el tiempo... Ya porque y lo nuevo, aquí en Santiago ganan 10,000. Bueno. ¿Cuál es la razón? Gracias por tu llamada, José, tenemos que irnos. Señores, terminamos por el día de hoy, pero el lunes, si Dios quiere, y ustedes también, los esperamos aquí a la 1 de la tarde, en este su programa Políticas Públicas, en vivo, en su canal 19 de Cinevisión. Doctor Julio Ernesto Castro. Julio Enrique Castro Otto. Y un servidor, Ricardo Seniler, les agradece una vez más el habernos acompañado. Y deseamos que pasen un buen fin de semana, buen almuerzo, y que hoy es el día más largo del año. Disfrútenlo, pero con comedidad. O sea, bien, sean comedidos. Nos vemos el lunes, pásenla bien. Gracias, hasta la próxima.